So the first thing we have to review in order to deal or to face questions type 4 is the grammar categories, which were reviewed and we studied at the beginning of the year. Primero que vamos a recordar, a repasar, are the grammar categories. Con las cuales empezamos las clases de inglés este año. Entonces vamos a ver si ustedes me pueden recordar. ¿Cuáles son esas categories? What are those categories? I'll give you the first one. Nouns. You remember we talked about nouns in class. Could you tell me other categories, grammar categories? Verbs, teacher, verbs. Verbs, okay, yes. What else? Nouns, verbs. Adjectives. Adjectives. That's correct. Noun, adjectives, verbs. Adverbs. What more? Adverbs. Adverbs. That's Adverbs. right. Adverbs. Yes, that's right. Any other? Preposition. Very good. Prepositions, very important. All right. So at the beginning of the year, we reviewed those 5 grammar categories. Articles. Articles, yeah. También vimos en clase articles. No la tengo aquí porque pues artículos son bastante, son poquitos, es decir, tenemos a, and, the, ¿cierto? Entonces por eso no está acá. Vamos que aquí cogí las más grandes. Estas 5 las vimos en clase y adicioné una que no alcanzamos a ver, pero es muy importante. Conjunctions. Confírmenme si hasta ahí todos están viendo en su pantalla grammar categories, nouns, adjectives, verbs, adverb, prepositions. ¿Ya estaremos todos ahí? Yes, teacher, Yes. clear. No problem. You can continue, no problem. Okay, thank you. Y a veces se demora un poquito en llegar. No quiero avanzar muy rápido sin que les llegue la imagen. So, what are nouns? Remember, a noun could be a person, an animal, a thing, or a place. For example, Mark is a person, an animal, tiger. Phone is a thing, or a place like Miami, right? Entonces, remember that we have proper nouns. Hay algunos nouns que son propios. Proper nouns, como Mark, ¿cierto? Por eso lleva capital M, mayúscula. Or Miami is a proper noun, so mayúscula M, capital M. All right. Adjectives. What are adjectives? And tell me. What is an adjective? It's a characteristic or a quality. Yes, sir. Adjectives describe nouns. That's very important to keep in mind. Eso tengámoslo ahí. Adjectives describe nouns. Features, characteristics, qualities. Big, tall, hard, harder, friendly, boring. Right? Son palabras que nos otorgan una cualidad. Qualities or features.
and adjective describe nouns. Okay. Now verbs. We know verbs, actions in general, like run, study, practice, working, went, expected. And you know that verbs. Guys, microphone, please. And Simón, apague el micrófono. yes, keep your microphone silenced. Nos toca estar bien activos, silenciando el micrófono cada vez que terminamos de participar, ¿listo? Entonces, referente a los verbos, pues ya conocemos, en general son acciones y pues se nos presentan en varias conjugaciones, ¿cierto? Entonces, present, past, right? Gerund, etc., etc. Adverbs. Do you remember what adverbs are? Any idea? It's an additional of the verb. Could you repeat, please? It's an additional of the verb. It's an additional of the verb. More or less. It's not an additional, but adverbs describe adjectives and describe other adverbs. Entonces, adverbs nos describen, ¿cierto? Describe verbs, adjectives, and other adverbs, like hard, now, just, etc., etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Adjectives describe nouns, and adverbs describe verbs, describe adjectives, and they describe other adverbs. Because they tell us how something is done. Ellos nos dicen cómo algo es realizado, cómo se realiza algo. Es decir, la manera en que se realiza algo. Prepositions. Prepositions tell us about place and time. Like on, at, in, next to, around, etc., etc. Estas palabras nos dicen acerca, dan referencias de tiempo y lugar, ¿cierto? Lugar, place, tiempo, son palabras que nos dan esa referencia. O en qué lugar. And conjunctions. Does anybody have any idea what a conjunction is? It's the change in the time of the verb. The change in the time of the verb? No, sir. Not right. Any other idea? Conjunction. Junction. No? All right. Link other words, phrases, or clauses together. All right. Palabras que. ¿Qué significa link? Link in Spanish, guys. Link. Ya usamos mucho esta palabra, ¿cierto? Link. ¿Me envías el link? O sea, el enlace, ¿cierto? Los conjunctions son palabras que enlazan otras palabras, frases, oraciones, ¿cierto? Por eso junction, the connectors, these are connectors.
For example, and, but, so, or, also, and there are more. All right? So any question here? ¿Alguna pregunta aquí? Any question? Or is okay? It's all right? Okay. Now, why is this so important? This is very important because in this type of question number 4, this is what we have to identify. We have to identify the type of word that we are being asked. En este tipo de pregunta 4, lo que debemos identificar es la clase de palabra que me están pidiendo. The type of word that I'm being asked. Y eso debo identificarlo en términos de noun, adjective, verb, adverb, preposition or conjunction. Eso es muy relevante tener esas categorías claras. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo creo que ya lo tenemos, ¿cierto? Igual eso lo vimos en clase. So, speaking about nouns, we have different types of nouns. So very quickly, we have common nouns, common, like normal, car, dog, chair. We have proper nouns, proper, like a person, Richard, a city, London, a month, January, capital R, capital L, capital J. We have collective nouns. Collective nouns refer to groups of people or things. Son sustantivos plurales, como team. Sin necesidad de llevar S, ya me habla de varios, ¿verdad? Choir or army. Compound noun, compound, school boy, son compuestos por dos palabras, school boy, orange juice, cheesecake. Concrete nouns, which refers to people and things that exist. Realmente es una categoría, pero bueno, habla de cosas que existen. Entonces, building, beach, bridge. Y abstract noun, porque existe estos, pues uno va a decir, no, pues no siempre habla de cosas que existen. Pero los concrete nouns nos hablan de cosas físicas, cosas que puedo tocar, sí, que puedo ver. Things that can be seen, touched, smelled, heard, and tasted. ¿Ya? Cosas que puedo experimentar con mis sentidos. Porque hay otras palabras que no, que son abstractas, como por ejemplo, love. Or friendship, amistad. Eso no es algo tangible, ya es un concepto abstracto. O el tiempo, ¿cierto? Time. Important to remember. ¿Cierto? Esto es un review, es todo un repaso de cosas importantes para tener en cuenta y que aquí les va a quedar en el video para que las puedan consultar. Recordar que tenemos sustantivos contables, countable noun, and uncountable noun. Countable, I can count them, o sea que puedo contar, like apples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apples. 1, 2, 3, 4, 5 houses. 1 book or 7 books. And uncountable nouns, things that are used in singular because no plural. They cannot be counted. No se pueden contar. As money. I cannot count 1, 2, 3, 4 monies. Not correct. Water. 1, 2 waters. Not correct. Coffee. 1, 2, 3 coffees. Not correct. So we have countable and uncountable nouns. All right, this is important about nouns. What is important about adjectives that we review? So as we said, adjectives are features, characteristics, or qualities.
Adjectives in English never in plural. So we say big hands, not big hands. Never in plural, right? Before a noun. Entonces lo usamos antes de un noun. For example, an expensive car. So we got adjective, expensive, and the noun, car. Or we use it after the verb be. O lo usamos después del verbo be. Example, the car is expensive. En cuestión de la oración, el adjetivo puede venir antes del noun o después del verbo ser o estar. ¿Listo? Ahora, en cuestión de su forma, the forms. Ven que usando adjetivos es que hacemos comparaciones, comparisons. We compare characteristics. So remember that the adjective, if the adjective is big, the comparative form, bigger, and the superlative, biggest. So we have the ball is big, the ball is bigger, and the ball is the biggest. For the superlative, we use the article the. So here I'm saying grande. Here I'm saying, estoy diciendo en bigger. Si big es grande, bigger is. Who can respond? Hello, guys. Are you with me? Sabemos que big es grande. Al ir en esta forma comparativa, bigger. ¿Qué quiere decir? Más grande. Teacher, can you to repeat the question, please? Muy bien, más grande. Esa era la pregunta. ¿Qué quiere decir bigger? Entonces, más grande. ¿Y qué querrá decir the biggest? El más grande. El más grande. Muy Gigante. bien. El que ya no tiene comparación. Exacto. Entonces, ahí yo sé que nos vamos recordando. Esto aplica para adjetivos de una o dos sílabas, ¿cierto? One or two syllables. As in clear, clearer, clearest, dark, darker, the darkest. Wise, wiser, the wisest. Simple, simpler, the simplest. Y pues ahí ya hay unas reglitas de ortografía. Cuando termina el adjetivo en una vocal y una consonante, se duplica la última consonante. Pero bueno, desde que sea de una o dos sílabas, le va a aplicar ER o EST. Cuando tenemos adjetivos de 3 o más sílabas, recordemos que ya no usamos ER en el comparativo, sino usamos more. Creative, more creative. Entonces, ya para decir más creativo debemos usar more. Y para decir el más debemos usar ahora most, porque ya son adjetivos de 3 o más sílabas. Y recordar que existen irregular adjectives. There are irregular adjectives, which is not ER or more, sino que tienen su propia forma. Por ejemplo, good in comparative is better and superlative the best. Bad in comparative is worse and in superlative the worst. Y así sucesivamente. Entonces tener eso ahí presente sobre los adjetivos. Very important. Now the verbs. What is important about the verbs? The tenses.
the tenses. Es importante tener presente los tiempos verbales, los que hemos estudiado durante estos años en el colegio. The present simple, entonces affirmative, they have a car. Negative, they don't have a car. Interrogative, do they have a car? If the time is continuous, si la acción se está realizando en el momento, he is reading now, he isn't reading now for the negative, or interrogative, is he reading now? And we have the past simple, saw, they saw a movie. Negative, they didn't see a movie. Interrogative, did they see a movie? The past continuous, la acción estaba sucediendo en un momento determinado, como it was snowing, estaba nevando, or it wasn't snowing, or was it snowing, as a question. The present perfect, we have been there, and we have and the verb in participle. We haven't been there. Have we been there? The present perfect continuous. Present perfect cuando la acción se ha hecho hasta el día de hoy. Present perfect continuous cuando la acción se ha hecho y a tiempo presente se continúa haciendo. You've been working hard. Has estado trabajando duro. You haven't been working hard. Have you been working hard? Entonces, esta tabla va más completa, pues nos tiene algunos tiempos que no hemos visto ni veremos en el colegio porque son ya más avanzados, pero ahí ustedes van a poder repasar, recordar las estructuras de los que pues sí hemos visto, que son present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect continuous, future simple with will, it will snow this winter. Negative, it won't. Question, will it snow this winter? And conditional statements, conditional sentences, I would fly there, I wouldn't, would you fly? And future with be going to. She is going to get married, she isn't going to get married, is she going to get married? Entonces, ahí esta tablita les va a ayudar a tener esa referencia de los tiempos y a recordar, ¿no? Bueno, now the phrasal verbs, que fue algo que alcanzamos a ver un poquito antes de nuestro encierro, ¿cierto? Ya sabemos cómo funcionan. Aquí les dejo esta diapositiva como un recurso para consultar los verbos frasales más comunes. Entonces el verbo frasal está en azul and the definition or the meaning is in red. Entonces si yo leo aquí, he went on to win a gold medal. ¿Qué significa went on? Proceed, proceder, ¿cierto? Entonces ya sabemos que estos verbos son un poco más complejos, como lo vimos en clase, porque al verbo combinarse, al verbo raíz, por ejemplo aquí speak, combinarse con una preposición, pues nos va a dar un nuevo verbo, un nuevo significado, ¿cierto? O una variación del verbo original. Entonces, lo vimos en clase, no hay como un patrón o una clave para reconocerlos a todos, toca irlos aprendiendo, irlos practicando. Entonces aquí tienen esta referencia que les va a ayudar mucho para consultar esos verbos frasales que más se usan. Adverbs. So remember, an adverb describes a verb, an adjective, or another adverb. It tells us how, where, when, how much, and with what frequency something happens. Adverbio nos dice, nos cuenta, it tells us el cómo, el dónde, el cuándo
la cantidad y con qué frecuencia algo pasa o sucede. Entonces, todos estos ejemplos de adjetivos por función. Entonces, los que me hablan del cómo se realiza algo. Quietly, peacefully, carefully, slowly, badly, closely, easily, well, fast, quickly, cheerfully. Algo se realiza silenciosamente, algo se realiza pacíficamente, cuidadosamente, lentamente, de mala manera, ¿cierto? Recordar que hay adjetivos naturales, como fast, como well, que son adverbios, perdón, son adverbios. Pero hay otros que se forman a partir de un adjetivo y la partícula ly, como todos estos de aquí. Si reconocemos quiet is an adjective, quietly is the adverb. Peaceful is the adjective, peacefully is the adverb. And so on, so on. Slow is an adjective. Slowly is an adverb. Adverbs by where. Adverbios que me indican dónde suceden las cosas. Entonces, above, si sucedió encima de algo. Abroad, si la acción se realizó en el extranjero. Far, lejos, away, back, here, outside, backwards, behind, below, down. Adverbs by when. Me hablan de tiempo, del cuándo sucede algo. Now, yesterday, soon, later, tomorrow, yet, already, tonight, today, then, last year. Así que este vocabulario ya ustedes lo conocen. Adverbs that tell me about the quantity. Quite, fairly, to, enormously, entirely, very, extremely, rather, almost, absolutely, just. And adjectives that tell me about frequency. Always, sometimes, often, frequently, normally, generally, usually, occasionally, seldom, rarely, and never. So remember that these words describe verbs, adjectives, and other adverbs. Right? Entonces, importante que si no reconocemos mucho de este vocabulario, importante dedicarle algún tiempito. Conocer estas palabritas son muy importantes. Son claves porque nos aparecen en casi, yo diría que en todo texto escrito siempre vamos a encontrar adverbios y estos que están aquí son los más utilizados. Entonces es importante descubrir vocabulario que no conozcamos de acá. ¿Listo? Now let's take a look at prepositions. Remember, the fundamental or the most basic prepositions in English are in, on, or at. Esas son las más básicas. Y ellas se mueven como preposiciones de tiempo. Funcionan como preposiciones de tiempo o de lugar. So, remember, in is very general, as in time, as well as as a preposition of place. For example, in la vamos a usar. Como ustedes ven en la pirámide, es la que más abarca área, porque es la que usamos cuando nos referimos a áreas grandes en cuanto al lugar, cuando nos referimos a espacios geográficos grandes o periodos de tiempo grandes también. Entonces, usamos in para los siglos, las décadas, los años, yes, centuries, decades, year, months, weeks, seasons, periods of time, holidays, and parts of the day. Say in the 1900s, in the 90s,
in the 2000, in the year 2000, in March, in the next week, in spring, in winter, in summer, in the future, in the morning, in the afternoon. And as preposition of place, big areas, like a country in France, in Colombia, a city in Medellin, in Bogota, neighborhood, like in Bosa, in Suba, in Kennedy, or enclosed space, espacios cerrados donde podemos estar dentro de, como en un carro, in a car. Asimismo usamos on, more specific, ya on es un poco más específico. Siempre vamos a usar on con los días, recuerden. On April 3rd. Un bajonazo de internet. Vamos a ver aquí otra vez, ya. Ahí volvió la imagen, chicos. No, No, profe, no se ve. Y démosle unos segunditos, que es que se me va bajonazo ahí de la red. Ya está por llegar. Ya, listo. Como decía, on es un poco más específico y aquí nos dicen pues con qué debemos usarlo. Si se trata del lugar, entonces para las calles, las avenidas, las superficies, los medios de transporte y las comunicaciones usamos on. On Columbus Street, on 7th Avenue, on the floor, on a bus, on the radio. And at is the more specific. At is super specific, very specific. For hours, at 8 a.m., at 1 p.m., at midnight, at the moment, at Easter Day, at Independence, well, without day, no, because day is with on, sorry. As in reference to a place, at is very specific. At 556 State Street. Micrófono, porfis, apáguenlos. Si ya nos referimos a una dirección que es bien específico o a un lugar específico, vamos a usar at. Y entonces hay otras preposiciones de lugar que también es válido recordarlas. Up, down, over, to, away from, past, into, out of, around, onto, off, across, through, along. También están muy presentes en los textos escritos. Entonces, así es como, pues, hemos estudiado las preposiciones, ¿cierto? Normalmente. Ahora, es muy importante, y es algo que no alcanzamos a ver en clase y no hemos visto hasta ahora, que sea esta la oportunidad, ya que debemos ir aprendiendo que los verbos se casan con una preposición. Y ciertos verbos, no todos, pero ciertos verbos siempre van a ir en llave con una preposición. Y eso debemos irlo aprendiendo. Es parte de lo que nos van a preguntar o lo que nos van a evaluar en estas preguntas tipo 4. Por ejemplo, que reconozcamos que un verbo como listen, escuchar, siempre va a ir acompañado de
to. Escuchar. Listen to me, I listen to you, listen to music, listen to the teacher. Entonces, así como listen siempre va con to, pay siempre irá con for, or protect siempre irá con from, or aim, el verbo apuntar, siempre irá con at. Entonces, si tú vas a decir, apunte a la ventana o apunte hacia la ventana, ese a o ese hacia siempre va a ser at. Entonces, vamos a decir aim at the window. No vamos a decir aim to the window, ¿cierto? Porque son como unas llaves entre el verbo y la preposición. Entonces, eso es algo que debemos ir apropiando, reconociendo y pues memorizando, porque hace parte de manejar el idioma, ¿sí? Usar la preposición correcta con el verbo. Entonces, aquí les dejo las de más uso, las más comunes. Está cada preposición con los verbos más comunes con los que hace llave o parejita. Entonces, esta imagen les va a servir mucho para el desarrollo de los ejercicios. Y muy importante pues que la consulten cada vez que tengamos una pregunta de preposición después de un verbo. Ahí está la importancia de que reconozcamos que la palabra anterior es un verbo y si lo que nos pide es la preposición, entonces hay que ubicar la preposición que va con ese verbo. Si es un verbo que no está aquí, ¿cómo hago yo para saber con qué preposición va? Ahí podemos usar o podemos usar simplemente la barra de Google, colocamos el verbo y generalmente en las sugerencias de búsqueda nos aparece la preposición con la que va, porque pues como son llaves, siempre que se usa el verbo, se usa esa preposición. ¿Listo? Porque pues no son en este sentido, no es exactamente, es decir, la preposición que usemos en español no va a coincidir exactamente con la que se usa en inglés, entonces eso es lo que toca ir mirando, ¿listo? Ok. And finally, we have conjunction. Como decíamos, son palabras que unen, que enlazan, o palabras u oraciones. Addition, conjunctions of addition, conjunciones que adicionan, es decir, que unen ideas o le dan continuidad a una idea de la que vengo hablando. Further, also, to, besides, finally, last, additionally, in addition, then. Summary conjunctions. Summary conjunctions, which are conjunciones que me resumen o me concluyen, ¿cierto? Y pues así tenemos otras categorías como lugar, conjunciones de ejemplo. Estas palabras cuando voy a poner un ejemplo, cuando en un texto se va a poner un ejemplo. De comparación y de tiempo. Bueno, es bastante extenso, acabando el tiempo, pero era bueno, es importante repasar esas categorías ahora. ¿Qué debemos hacer en el momento de enfrentarnos a la pregunta? Entonces, vamos a leer, ¿cierto? Last Friday, parents helped collect lots of money. Supongamos que aquí no está lots y es la palabra que me piden. Entonces, yo debo ubicar de acuerdo a la palabra anterior y a la que sigue
entre las opciones que me dan, obviamente cuál encaja. Y ahí es donde voy a aplicar o a consultar todas esas cositas gramaticales, todas esas reglas de estructura. Por ejemplo, aquí, al ir la palabra seguida de la preposición of, no podemos decir much of, ni few of, ni many. Bueno, en el caso de many, podríamos decir many of them. Entonces, podría ser many o podría ser lots, ya que son las únicas que podrían ir antes de of. Y ya ahí, si estoy entre lots y many, ya voy a mirar el contexto, ¿no? Last Friday, parents helped collect. El viernes pasado, los padres ayudaron a recoger dinero. Se está hablando de dinero, entonces la gracia es decir mucho dinero, ¿cierto? Lots of money. No sé, hasta aquí hay alguna pregunta, chicos, porque es que se me pasó el tiempo, la verdad, y estuvo como un poquito largo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, lo que debemos ir analizando es qué tipo de palabra me están pidiendo. Si es un noun, si es un adjective, si es a preposition. Y de esta manera poder identificar la respuesta correcta. Si es un verbo, pues mirar en qué tiempo me están pidiendo. Si es una preposición, mirar si va con un verbo o si es de lugar y es un adjetivo. Entonces mirar si va en su forma comparativa o si en su forma superlativa. Hacia eso es lo que nos evalúa este tipo de pregunta.